Muy buenas noches. Les agradecemos su presencia y su apoyo a la Academia de Discipulado de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, Casa de Restauración Betel. En esta tarde continuamos estudiando el tema de la revelación de Dios por medio de las Sagradas Escrituras, la Escritura, la Biblia, diferentes modos de referirnos a ese medio que Dios estableció para comunicarnos y para que nosotros le comunicáramos nuestras inquietudes y nuestras preocupaciones. Les agradezco su apoyo, su presencia. Les hago una afirmación que hoy compartía con nuestra hermana Andrea Hermosén, en el sentido de que todos desearíamos estar reunidos físicamente. Todos reconocemos las dificultades que estamos enfrentando y aunque desearíamos estar físicamente, preferimos ser sabios, ser correctos en nuestra interpretación de la Biblia, actuar de la forma correcta para preservar la vida. Cuando digo la vida es una cosa, es algo singular. La Biblia dice que la vida es Cristo, no dice que todos tenemos una vida. Así que tenemos que observar un respeto especial respecto a la vida. Tenemos que actuar correctamente. Y hay una realidad, y es que nosotros podemos adaptarnos, podemos nosotros ser capaces de reinventarnos, y de esa manera demostramos que la creación de Dios es perfecta, que Dios nos hizo capaces de adaptarnos, que aunque estamos en una situación ahora que no es la que deseamos, somos capaces de no detenernos, de continuar utilizando los medios que Dios nos ha provisto. Por eso les agradezco que estén aquí hoy y le tengo que reconocer que hay una frase perfecta que me decía la hermana Andrea Hermosén hoy, que describe en sabiduría popular lo que yo les quiero decir: el que quiere, puede. Gracias, hermana Andrea. Hoy vamos a estar hablando, como les dije, de el amar, pero amar con una característica, una condición, un adjetivo especial. Amar profundamente la palabra de Dios. Esa afirmación de que amamos la palabra de Dios, yo la escucho con más frecuencia de lo que veo actos que la demuestren. La gente dice que ama profundamente la palabra de Dios, demuestran con sus actos que eso es así. La semana pasada decíamos que la palabra es inspirada. Inspiración significa que Dios escribió la Biblia a través de personas. Inspiración significa que el Espíritu Santo es la autoridad, fue el que inspiró la redacción de la Biblia. Inspiración significa que la palabra de Dios es nuestra máxima autoridad. Así que es importante integrar la palabra de Dios a nuestra vida. Y hoy vamos a estar viendo que la palabra de Dios no es meramente un libro. Y cuando yo la conozco me percato de que tiene características especiales. Todos nosotros tenemos una relación con el mundo. Y esa relación con el mundo y con el creador de ese mundo es algo que adquirimos por la percepción. La percibimos, la escuchamos, la miramos, la vemos, y también por el pensamiento, por el razonamiento. Los conocemos por los sentidos, por el pensamiento, pero hay algo bien importante, y es que nuestra relación con el mundo puede incluir la revelación de Dios. O sea, va más allá de los sentidos y va más allá de nuestro pensamiento. Hoy estaremos hablando de amar la Escritura. Así que es importante entender eso para tratar de conocerla bien. En ese proceso de conocer el mundo y a las personas y al Creador es necesario distinguir o conocer la verdad. No todo lo que yo percibo o pienso o conozco es verdad. Ese asunto de conocer la verdad implica 3 pasos o 3 niveles. Sabemos algo,
llegamos a amar o a repudiar algo y nos apropiamos de eso. Cuando nos apropiamos de eso, entonces lo uso en mi vida diaria. Supe que algo existía, lo estudié, lo miré, lo analicé, llegué a amarlo o a repudiarlo y eventualmente lo puedo integrar en mi vida. Me apropio de eso. Al principio sabemos de algo, ya sea una idea, una persona, un objeto. Luego podemos pasar a relacionarnos con eso y vamos viendo sus efectos, su realidad. Eso es conocer. Ejemplo, yo sé que cierta persona existe, pero nunca lo he visto, pero eventualmente puedo conocerlo. Eventualmente, según vamos conociendo ese objeto, esa idea o ese ser, podemos llegar a tener emociones y afectos relacionados a esa idea, a ese objeto o a esa persona. Es decir, podemos sentir rechazo o repulsión, podemos sentir aceptación. Y esa relación afectiva puede llegar hasta el odio o el amor. Esa relación con algunas ideas, con algunas cosas o con algunas personas, al conocerlas, nos va demostrando cuán real es eso. Si es verdad, es una ilusión. También podemos llegar a entender si esa idea o esa persona es útil para yo vivir mejor. La pasada semana estuvimos mirando el tema de la escritura y vimos que la Biblia es una guía de instrucciones para vivir y para desarrollar una relación con el Creador. Eso es una verdad. Muchas personas pueden afirmar eso y lo que afirman es cierto, pero tienen una relación afectiva con eso. Aman la palabra. Conocer ese hecho es el primer nivel de esa verdad. En nuestra vida yo debo conocer que la palabra de Dios es importante y es una guía efectiva, útil para yo vivir con menos problemas, para yo ser más feliz. Hoy queremos introducirnos al segundo nivel de esa verdad. Ese segundo nivel es amar la escritura. El próximo nivel será aplicarla en mi vida diaria. Lo conozco, lo amo y lo puedo aplicar. Es decir, yo sé que la Biblia existe, que es un libro importante. Después de saber esa verdad, yo puedo interesarme en conocerla. Y según voy considerándola, aumenta mi conocimiento. Cuando la conozco mejor, me percato de que no es un libro, que es un medio de comunicación activa, no es algo del pasado, es activo, que tiene dos direcciones, yo recibo y yo doy, yo escucho y yo hablo, que es actual y que me dirige, me protege, me provee y me sostiene emocionalmente, me contesta preguntas. Al conocer esa vía de comunicación activa con el Creador, comienzo a usarlo y a depender de ella en mi vida. Se convierte en una parte vital de mi vida. De ahí en adelante yo voy a tener una relación basada en mi dependencia continua de esa vía de comunicación para mi vida diaria. Primero supe esa verdad, después me propuse conocerla y después aprendí a amarla. Como consecuencia de eso, la hice parte de mi vida. La revelación escrita de Dios ilumina nuestro camino en la vida. Creo que estamos de acuerdo en que es bueno, que es necesario conocer la revelación de Dios para usarla en nuestra vida. Pero ¿cómo ocurre eso? Yo puedo simplemente decir que ya la amo y porque hago esa afirmación, convierto eso en realidad, la materializo. Debemos amar profundamente la palabra de Dios. Convertir esa afirmación tan importante en algo real es algo que no ocurre automáticamente. Si no entendemos eso, caeremos en el mismo error que tantas y tantas personas que han escuchado esto muchas veces y aún continúan viviendo como si la revelación de Dios fuera solo un libro. Hemos leído este verso muchas veces. En 1 de Juan 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso,
Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Podemos parafrasear ese texto diciendo, si alguno dice que ama la palabra de Dios, pero no la aplica en su relación diaria con sus hermanos, es un mentiroso. Entonces nos debemos hacer esta pregunta. ¿Todas las personas que dicen que aman la palabra de Dios realmente lo hacen? Según lo que vemos a nuestro alrededor, eso es así. Las personas en este país, que es el país con más iglesias del mundo, donde se ha predicado insistentemente la palabra de Dios, las personas en este país viven la palabra de Dios diariamente en sus vidas. Nos preguntamos entonces, si tantas personas leen y tienen acceso a la revelación de Dios, ¿por qué no vemos evidencia de su amor y del cumplimiento? ¿Será por falta de entendimiento? ¿Será por falta de comprensión? ¿Será por falta de iluminación? La iluminación es la capacidad de comprender. Es algo que está disponible ahora para el lector de la Biblia. No es algo oculto, no es algo prohibido ni difícil. El Salmo 18:28 dice, tú, Señor, mantienes encendida mi lámpara. Mi Dios transforma en la luz mi oscuridad. Y en el Salmo 119, más adelante dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. La propia Biblia es la fuente de iluminación por medio del Espíritu Santo actuando en el ser humano. Para este estudio es muy importante, y yo siempre voy a insistir en esto, que tenemos que definir las cosas. Si estamos hablando de iluminación, tengo que definirlo. El término iluminar es importante. La iluminación es la influencia sobrenatural o el ministerio del Espíritu Santo sobre todos los que creen en Cristo, capacitándolos para comprender las Escrituras. Míralo de esta manera. Por su revelación e inspiración, Dios envió la luz de su palabra al mundo. Mediante la iluminación se quitan las vendas de los ojos de los que creen y de los que leen. Entonces pueden ver la luz que ya está allí. Se necesitan 4 bases, cuatro fundamentos para que ocurra esa iluminación en la vida del creyente. La primera es, ama profundamente la palabra de Dios. La segunda es, entiende espiritualmente la palabra de Dios. La tercera es, trate con la palabra de Dios con mucho cuidado, cuidadosamente. No seamos negligentes al leer y pretender interpretar, o al hacer afirmaciones de que Dios me dijo por medio de su palabra. Seamos cuidadosos con eso. En la cuarta base, estudie la escritura con diligencia. Diligencia es esmero, escrupulosidad, cuidado, continuidad. Hágalo con diligencia. Sobre la primera podemos decir lo siguiente. La primera es, ama profundamente la palabra de Dios. Esto que dice en el Salmo 119:97 nos describe, nos define qué es amar profundamente la palabra de Dios. Y es una afirmación que comienza con un signo de admiración. Cuánto amo tu ley. Lo dice con alegría, con júbilo. Cuánto amo tu ley. Lo medito todo el día. Amo tus mandamientos más que el oro, más que oro puro. El Salmo 119:127 dice así. Yo leía esto y escuchaba en mi corazón, en mi mente, cuántas veces yo escuchaba a la gente decir, yo me voy a apostar a ver si me pego. Y el objeto de pegarse, que es una frase coloquial de Puerto Rico que significa ganarse un premio, se mide desde el punto de vista del oro, que es la ganancia, el capital. Amo tus mandamientos más que el oro. Entonces yo me imagino que a nosotros podrían ofrecernos la oportunidad de jugar, una manera literal de decir, voy a apostar a ganarme el oro.
Pero es más fácil porque la gente que juega para pegarse tiene que depender del azar. Mucha gente juega, mucha gente pone todos sus recursos, su esfuerzo en una apuesta a ver si gana oro. Nosotros tenemos la posibilidad de ganar más que oro sin tener que hacer apuestas al azar. Simplemente yendo a buscarlo. Te va a la Biblia y lo busca. Algo que es más valioso que el oro. Amo tus mandamientos más que el dinero, más que el oro, más que oro puro. Miren lo que dice en Proverbios 2, versículos 1 al 6. Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios, porque el Señor da la sabiduría. El conocimiento y la ciencia brotan de sus labios. Esos versos describen cuánto obtenemos, cuánto ganamos, cómo cambia nuestra vida cuando le damos importancia y reconocemos con aprecio la palabra de Dios. Podemos ilustrar, demostrar gráficamente cuál es el efecto de la escritura en mi vida. En primer lugar, es como una semilla. Semilla es algo pequeñito que usted pone en la tierra y fructifica y se convierte en todo un árbol, en un bosque incluso. Miren lo que dice 1 de Pedro 1:23. Has sido regenerado. Tú y yo hemos sido regenerados, no de una semilla perecedera, sino imperecedera, por la palabra de Dios viva y permanente. Nuestro ser total, nuestra persona total es regenerada por el efecto de esa semilla imperecedera que es la palabra de Dios, que se siembra en mi corazón y fructifica y me transforma en otra cosa. También ha sido vista como un casco de salvación, la protección que se usaba para proteger la cabeza en la batalla, y como una espada, el instrumento que usted utilizaba para luchar y prevalecer en esa lucha, ¿verdad? Dice en Efesios 6:17, tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Miren qué ilustración tan gráfica, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Usted y yo necesitamos algo vivo y eficaz en nuestra vida, es decir, que surte efecto, es algo eficaz que transforma. Y es más aguda que cualquier espada de doble filo. Penetra hasta el punto de dividir el alma y el espíritu, coyunturas y médula, y juzga los pensamientos e intenciones del corazón. En este caso, la espada está puesta en las manos de Dios para actuar sobre nuestra vida eficazmente. Y yo creo que todos nosotros en situaciones límites de nuestra vida hemos necesitado que la espada de Dios actúe para, igual que hace un cirujano cuando entra en mi organismo y me opera y cambia y quita y transforma, así actúe la palabra de Dios en nuestra vida. Ha sido la palabra de Dios comparada con alimento. Dice, al encontrarme con tus palabras yo las devoraba y ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón. Y así dice Jeremías 15:16, yo las devoraba. Y cuando yo tengo hambre y encuentro alimento, lo devoro, ¿verdad? Miren lo que dice en 1 de Pedro 2:2. Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. En Mateo 4:4. En 1 de Pedro dice, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación. Los que estamos escuchando esto, deseamos crecer en nuestra salvación. Pero en la palabra está.
Y hago un comentario de aclaración. Si yo voy a la palabra como un libro, eso no es la palabra de Dios íntegra, ¿verdad? Es un libro y la utiliza la gente y lo lee. Si yo voy a la palabra con la iluminación del Espíritu, ahí yo escucho a la palabra de Dios. Así que hay mucho, en esa simpleza hay una profundidad enorme, porque yo puedo leer la Biblia como si fuera un talismán y no obtendré el beneficio eficaz. Yo tengo que ir buscando, contando con la iluminación del Espíritu Santo en mi vida. Entonces tengo ahí la palabra de Dios. Como fuego y martillo, así ha sido comparada. En Jeremías 23:29 dice, ¿no es mi palabra como fuego? Pregunta el Señor. Y como un martillo que rompe la roca. ¿Usted ha tenido alguna vez una situación, un problema, o incluso una característica personal que usted no puede modificar, que necesita un martillo que lo rompa? Todos hemos tenido necesidad de ese martillo o de ese fuego que transforma, ¿verdad? Ha sido comparada con un espejo. Y esto, hoy yo conversaba con Andrea de la importancia de esto, porque cuando leemos la palabra, el Espíritu actúa sobre nosotros y nos refleja. Y podría no gustarnos lo que vemos y lo rechazamos. Quien escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es similar a un hombre que se mira a la cara en un espejo y después de mirar él mismo se va y olvida su apariencia. Y aquello que tenía que haber él corregido en su apariencia, que lo vio en el espejo, lo olvida. Olvida eso que vio. Pero el hombre que observa cuidadosamente la ley perfecta, que se mira en el espejo, ¿verdad? Que trae la libertad y persevera en la práctica de esa ley, sin olvidar lo que escuchaste, sin ignorar lo que viste en ese espejo, sino practicándolo, serás feliz en lo que haces. Serás feliz en lo que haces. ¿Queremos ser felices en lo que hacemos? Pues miremos ese espejo que es la palabra de Dios y ahí veremos que tengo que hacer determinados cambios, corregir determinadas cosas. El espejo me lo dijo. Eso está en Santiago 1, 23 al 25. Segundo punto, segunda base para yo poder enfrentarme a la palabra de Dios de la forma correcta. Entiende espiritualmente la palabra de Dios. No la entiendan materialmente, entiéndela espiritualmente. Eso yo lo puedo reducir a dos verdades fundamentales. El Espíritu Santo nos hace capaces, me da capacidad para entender la Biblia. No tengo excusa. Segundo, el Espíritu Santo nos hace responsables para entender la Biblia. Capaces y responsables. No tengo excusa. No tengo excusa. Entiende espiritualmente la palabra de Dios, lo podemos ver desde este punto de vista. El Espíritu Santo nos hace capaces, y eso lo dice en 1 Corintios 2:12. Ahí dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso podemos entender espiritualmente la palabra, que parecerá ser infranqueable para las personas que no tienen el Espíritu de Dios, difícil de entender, una incógnita, pero para nosotros es viable en poderla entender. Entiende espiritualmente la palabra de Dios, implica que el Espíritu Santo nos hace responsables. En 1 Juan 2:20 dice, todos ustedes en cambio han recibido unción del Santo
de manera que conocen la verdad. Ustedes la han recibido. No les escribo porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. El que reconoce al Hijo tiene también al Padre. Somos capaces y somos responsables. Tercera base, tercer fundamento. Trate con la palabra de Dios con cuidado. Trate de presentarse aprobado ante Dios, como un trabajador que no tiene nada de qué estar avergonzado y manejando correctamente la palabra de verdad. Primera de Timoteo 2:15 nos dice que trate de presentarse aprobado. No se presente a leer la palabra de Dios de forma irrespetuosa. No vaya a trabajar sin uniforme ni regla de seguridad porque no va a poderlo hacer. Pues responsablemente presentémonos con sumo cuidado a estudiar la palabra. Trate con la palabra de Dios cuidadosamente, quiere decir, en primer lugar, que la fe y el Espíritu Santo son necesarios para que interpretemos la Escritura correctamente. No es uno solo, no es la fe, se necesita el Espíritu Santo también. Regla número 2. La Biblia se interpreta a sí misma. ¿Cómo se aplica esto? Aprenda a hacer estudios de referencias cruzadas. Si leímos en Juan algo, vayamos a las epístolas de Pablo a ver qué dice sobre eso. Incluso la redacción escrita de la Biblia, las diferentes impresiones de la Biblia, ya nos ofrecen esas referencias cruzadas. Utilicémoslas. En tercer lugar, entender el Antiguo Testamento necesita que lo miremos a la luz del Nuevo Testamento. Quedarse hablando del Viejo Testamento, sobre todo de la ley, sin ir al Nuevo Testamento, donde se establece el verdadero cumplimiento de la ley, nos lleva a un error. Cuarta regla, comprenda los pasajes que no son muy claros a la luz de aquellos que son perfectamente comprensibles. Existen relaciones entre esos pasajes complejos y otros pasajes de la Biblia relacionados que sí son claros. Entonces, cuando yo los leo, uno al lado del otro, empiezo a entender, y sobre todo con la ayuda del Espíritu Santo y mi intención, yo puedo lograr comprender esos pasajes. Comprenda palabras y versículos dentro de sus respectivos contextos, dentro de su situación temporal, social, de que cómo yo leo versículos relacionados con la vestimenta, entendiendo cómo se vestía la gente en esa época, en el momento que fue redactado. Comprenda pasajes históricos a la luz de pasajes de carácter doctrinario. Yo no puedo sacar un pasaje histórico de la Biblia de la doctrina demostrada por ese personaje doctrinario que encuentro en otro pasaje. Esas referencias cruzadas me ayudan a entender esos pasajes históricos. Séptima regla. Comprenda su experiencia personal, lo que vivo yo en mi vida, a la luz de la Escritura, no al revés. Yo no puedo buscar en la Escritura pasajes para aplicarlos a mi experiencia personal. Yo veo mi experiencia personal a la luz de esos pasajes. La Biblia es el referente que está ahí sostenido por Dios y mi vida es la que yo la veo a la luz de ese referente. No puedo ir buscando pasajes de la Biblia para explicar mi vida y justificar mi vida, sino todo lo contrario. Mi vida se justifica o no se justifica a la luz de los pasajes de la Biblia. Cuarta base o fundamento para poder yo enfrentarme a la palabra de Dios y amarla profundamente. Y esta es la más simple, pero la que encuentra la mayor dificultad porque es la actitud la que la detiene, la actitud. Estudia la palabra de Dios con diligencia, con esmero, de una manera
constante, rutinaria, ¿verdad? Dependiendo de ella continuamente, no selectivamente. Decidir estudiar la palabra de Dios como un compromiso de vida es una manera de demostrar que la amo profundamente. Y es una decisión, es una actitud. Yo decido o no decido. Yo decido estudiar la palabra de Dios porque en ella me va la vida y lo hago consistentemente y las cosas van bien. En 1 Timoteo 4:15 dice, sé diligente en estos asuntos, entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Sé diligente en estos asuntos, entrégate de lleno a ellos. Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Estúdiala con entrega y con diligencia. Cultive un interés en examinar la palabra de Dios para encontrar respuestas. Eso es como una demostración de que cuando tenga duda de algo, puedo ir a un lugar, en este caso a la Biblia, y allí encontrar respuesta. Eso, yo puedo cultivar eso y ponerlo en práctica y encontraré respuesta a las incógnitas de la vida allí en la palabra. En Hechos 17:10 dice, tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos, allí en Berea, ¿verdad? Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez, con deseo. Y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Ponían a prueba lo que se les anunciaba. ¿Dónde? En la escritura. Iban y buscaban y confirmaban que lo que se les anunciaba era correcto. Usted podría contar una experiencia en la cual sintió que realmente amaba la Biblia. Nos pasó, vivimos una experiencia así, en un momento crítico de la vida. ¿Qué tipo de experiencia te provoca este sentimiento? Cuando yo fui a la Biblia y busqué, yo tuve momentos donde fui a la Biblia y busqué y la abrí y me habló. Y eran momentos bien duros, enfrentando la muerte de un ser querido, una situación crítica en mi vida, una situación que parecía no tener respuesta. Cuando pudiste sentir más intensamente que la Biblia era la fuente de solución a tu problema, ¿cómo fue esa emoción? ¿Es la Biblia un tesoro precioso en tu vida? Piensa en las siguientes proposiciones. Te propongo lo siguiente. La Biblia fue como una semilla para mí cuando tal cosa ocurrió. Cuando me di cuenta, por ejemplo, de que yo había crecido por el efecto de esa semilla. La otra dice, la Biblia fue como una espada para mí cuando... Hagamos una pausa. ¿En qué momento de la vida la Biblia fue como una espada? Para yo utilizarla en la defensa de mi vida o para que esa espada penetrara en mi vida. La Biblia fue como una comida para mí cuando tenía necesidad emocional y fui a la Biblia y encontré alimento espiritual, afectivo, emocional. La Biblia fue como un fuego para mí cuando necesitaba una acción purificadora y la Biblia fue ese elemento purificador que es el fuego. La Biblia fue como un martillo para mí cuando necesitaba quitar, romper un obstáculo que había, ya fuera en mi interior o en mi exterior, fuera de mí. Y se necesitaba un martillo para que eso quedara destruido. La Biblia fue como un espejo para mí cuando me habló, cuando me reflejó, cuando me di cuenta, mirando ese espejo, de una característica que había en mí, de un defecto que había en mí. Lo vi allí en ese espejo y me propuse eliminar ese defecto.
El Espíritu Santo nos da a cada uno de nosotros un entendimiento de la palabra. Juan dice que no necesitamos que nadie nos ayude a enseñar. Sin embargo, el Nuevo Testamento nos dice luego, e incluso nos obliga a honrar los dones de enseñanza. Entonces, ¿cómo yo puedo armonizar esas dos cosas? Cuando la Biblia me dice que yo no necesito a nadie que me enseñe, porque el Espíritu Santo me habla, y luego me dice que yo debo honrar a los que enseñan. ¿Cómo yo puedo encajar esas dos verdades? Para eso se necesita que el Espíritu Santo nos ayude a entender, porque parecería ser un conflicto. Incluso hay personas que afirman que no deben estudiar porque no necesitan que nadie les enseñe, ¿verdad? Eso es una lectura fuera de contexto de lo que dice la Biblia. Yo puedo encajar esas dos verdades. No necesito a nadie, pero debo honrar a los maestros. Es bien importante que enfaticemos estas 4 bases para poder demostrar que amamos profundamente la Biblia. Yo debo amarla profundamente porque la aplico en mi vida continuamente. Yo debo entender espiritualmente la palabra de Dios. No la puedo tratar de entender materialmente, como literalmente, como filosóficamente. Debo entenderla espiritualmente. Yo debo tratar con la palabra de Dios con cuidado, con respeto, con devoción, pero con temor. Y cuarto, yo debo estudiar la Escritura con diligencia. Hemos esta tarde resumido en este breve tiempo un asunto que debe ser objeto de estudio en nuestra vida. Lo que decimos es que la Biblia es una fuente de felicidad, de paz y de equilibrio, pero debo amarla profundamente. Hoy aquí simplemente lo que hacemos es promover el estudio, traer temas para que nosotros nos ocupemos entonces durante la semana, usando nuestro tiempo, de estudiar más a fondo la palabra de Dios. Si lo hacemos, vamos a tener mucho beneficio en nuestra vida, tanto en esta vida natural que estamos ahora, como en nuestra vida eterna. Les agradecemos su apoyo, les reiteramos que sabemos que que preferiríamos estar en otras circunstancias estudiando la palabra, ¿verdad? Les digo que es bien difícil sentarse a hablar en la soledad, sin el beneficio de ver las reacciones de ustedes, pero lo hacemos porque tenemos que poner en práctica lo que decimos. Tenemos que aprovechar cada momento, cada ocasión, aunque las condiciones no son las que queremos, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que adaptarnos y tenemos que reinventarnos. Si no hacemos eso, estamos menospreciando lo que Dios nos dio, la oportunidad que Dios nos ha dado. Les agradeceríamos sus reacciones y no tienen que ser reacciones de aprobación. Pueden ser reacciones dirigidas a mejorar, deben ser reacciones críticas. Lo agradecemos. Agradecemos el apoyo porque tenemos una obligación, no es una opción, de seguir haciendo lo más que podamos para que las buenas nuevas de salvación sean difundidas. De esa manera ayudamos, colaboramos para el regreso del Señor. Muchas gracias, que Dios nos bendiga.